Imagina que te acusan injustamente de haberte cargado a 7 personas y que tienes que pasar 15 años en prisión por ese delito que no has cometido. Pues eso le pasó a los conocidos como Cuatro de Guildford. Su historia inspiró la excelente película En el nombre del padre, que fue muy controvertida y molesta a algunos sectores del Reino Unido. Nos sumergimos en los controvertidos años 70 con una Irlanda con grupos revolucionarios alzándose en armas. Gracias a este largometraje también se cuestiona a la justicia británica y de paso explora las relaciones familiares entre padre e hijo, con unos protagonistas que se ven envueltos en una desgracia. ¿Es correcto todo lo que vemos en la película? ¿Realmente hubo un juicio con tan pocas garantías como vemos? ¿La dramática relación paterno-filial era real? Vamos a verlo en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a una película podemos aprender un poquito de nuestro pasado, aunque sea un poquito, gracias al cine que despierta nuestra curiosidad histórica o por lo menos la de mis Patreons, que ellos son los que han elegido el tema de este vídeo. Vamos a viajar a los convulsos años 70 en Europa, en Irlanda, y vamos a ver cosas que realmente cuesta creer que hayan ocurrido de verdad. Vamos a ver los errores históricos en El nombre del padre, pero como siempre 3 advertencias. Hay spoilers, pero es una película de 1993, así que a lo mejor pues ni habías nacido, así que no te quejes si te destripo al final porque tiempo has tenido. Y recordar que Jim Sheridan, el director, no intenta enseñar historia como prácticamente ningún director. Intenta crear una realidad que a ti te convenzca, que sea creíble dentro de la trama, dentro de lo que nos proponen. Por lo tanto, lo importante en realidad no es si el cine es correcto históricamente o no, sino si despierta su curiosidad, que lo logra, porque esta película es muy buena. Todo lo que critiquemos, pues bueno, es para aprender historia. Y para criticar a los ingleses, que nunca viene mal. El patrocinador de este vídeo es Odoo, una plataforma en línea que permite, entre muchas otras cosas, diseñar y gestionar tu sitio web de una manera muy sencilla. Esta herramienta ofrece a emprendedores una enorme cantidad de aplicaciones para facilitar el día a día de su negocio. Facturación, contabilidad, gestión de proyectos, inventarios. Aunque si quieres una web personal, también creo que Odoo es muy buena opción. Es un todo en uno que hace fácil lo complicado. Y lo mejor de todo, la primera aplicación es gratis de por vida, con alojamiento y soporte incluido. Y el primer año del dominio que elijas también te sale gratis. He creado una web para la ocasión y queda muy profesional gracias al sistema de bloques que te permite estructurar la página y añadir el contenido visual que necesites. También te permite acceder a una biblioteca de imágenes, por lo que no tienes que perder el tiempo buscando ese tipo de contenido que tú necesitas. Posicionas el elemento seleccionado, lo organizas de forma limpia y ordenada gracias al sistema de cuadrículas y ya lo tienes. Tan solo queda añadir botones, texto e imágenes animadas. Por supuesto, puedes modificar el texto a tu estilo, resaltando lo que quieras y, si eres como yo, buscando y seleccionando la tipografía que más adapte al tema que vas a tratar. Gracias a Google Font, simplemente con copiar el enlace, Odoo ya hace su magia. Ah, y no te preocupes que sabemos que mucha gente consulta las webs desde el móvil. También puedes ver cómo quedaría en un smartphone. Pongo un enlace en comentarios y en la descripción, ya que aprovechando esta campaña he subido el guión del vídeo en una entrada por si queréis echarle un ojo y ver cómo es parte del proceso de creación y de paso alguna curiosidad más. Muchas gracias a Odoo por haber patrocinado este vídeo. Como siempre, empezamos con un contexto histórico. La película empieza con un pub explotando, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Muy rápidamente te lo cuento porque tenemos que viajar siglos atrás. Los ingleses siempre habían ambicionado controlar Irlanda. Había habido siglos de luchas y tras firmar una unión en 1800 quedaron en paz bajo un solo reino, aunque los irlandeses siempre habían sido un poco ciudadanos de segunda, que además eran católicos, lo que agrava las diferencias con sus vecinos. Así nos situamos en 1916, con el lanzamiento de Pascua, en el que los irlandeses se levantaron en armas contra los ingleses. El levantamiento fue aplacado duramente, pero despertó el sentimiento de independencia, por lo que el Sinn Féin, partido independentista, ganó las elecciones en 1918 y formaron un gobierno separatista al año siguiente, creando el ejército llamado Irish Republican Army, es decir, IRA.
Esto no gustó a los ingleses y ambas naciones entraron en guerra. Todo esto, además, si os fijáis, comenzó aprovechando que los ingleses estaban un poco liados con eso de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, requería un poquito de su atención por lo menos. Pero como digo, después entraron en guerra. Hubo momentos de violencia extrema, como el Domingo Sangriento en 1920, cuando el ejército inglés disparó directamente contra los asistentes a un partido de fútbol gaélico. Y sí, supongo que este dato te habrá parecido sorprendente, pero sí, existe el fútbol gaélico. Es parecido al rugby. Y sí, también fue una barbaridad disparar a la gente, claro. Este no es el Domingo Sangriento de la canción de U2, U2, historia que por cierto tenéis en el canal en uno de mis primeros vídeos, pero es que hubo más Domingos Sangrientos. Pero vamos, que los ingleses no se cortaban nada en este conflicto, pero finalmente acabó con la independencia de Irlanda más o menos. No del todo. Irlanda del Norte, que aún tenía apoyos ingleses, muchos de ellos protestantes, porque recordemos que esto también era un conflicto religioso, quedó al amparo inglés. Así que una vez más tenemos un conflicto moderno que tiene que ver con cómo Francia e Inglaterra principalmente han dibujado las fronteras de otros sitios del mundo, especialmente en África, en Asia, en Oriente Próximo y en este caso en Irlanda también, que mira que es fácil dibujar una frontera en una isla. Es que no tienes nada que dibujar, pero mira, ellos lo lograron. Por tanto, surgió un grupo revolucionario llamado IRA, que a base de bombas en Irlanda del Norte y Reino Unido exigía la independencia total de Irlanda. No me meto si es una causa legítima o no, pero acabaron atacando directamente también a la población civil, o sea que se convirtieron en un grupo terrorista durante décadas, teniendo un repunte de violencia en los años 70. Que por cierto, no es casualidad que sea en los años 70. En esa década surgieron muchos grupos de liberación, muchos grupos revolucionarios en todo el mundo. En parte puede ser inspirados por el Che Guevara, en parte inspirados por la situación política local, pero ahí tenemos las Brigadas Rojas en Italia, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, el Ejército Rojo en Japón, el Sendero Luminoso en Perú y ETA en España. Ya ves, modas a las que se une la gente. No todos los grupos serán igual, ni exactamente con la misma ideología, pero bueno, fue una década complicada. Irlanda hizo lo propio con el grupo Ejército Republicano Irlandés Provisional, pero los ingleses ni cedían ni se cortaban un pelo. En 1972 la policía disparó directamente contra varios manifestantes. Ahora sí, la canción de U2 habla de este acontecimiento. Y así llegamos a octubre de 1974, que es cuando pasó esto. Los atentados en los pubs de Guildford y 2 días más tarde en Woolwich se saldaron con 7 asesinados y decenas de heridos. En su afán por condenar a alguien, la policía y los fiscales incriminaron a 4 jóvenes que no tenían conexiones con el IRA. 3 jóvenes de Irlanda del Norte y la novia adolescente inglesa de uno de ellos, es decir, los 4 de Guildford. Los 4 fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Esta historia es una desgracia en sí misma, pero es que el padre de uno de ellos, Giuseppe Conlon, el padre de Gerry Conlon, pues viendo que esto era injusto, bueno, fue a Inglaterra para hacer campaña en contra de esta detención y ayudar a, intentar liberar a su hijo. Pues en una visita a Inglaterra, Giuseppe fue arrestado junto con su cuñada Annie Maguire, el marido, el hermano y los 2 hijos de la señora Maguire, y un vecino que pasaba por ahí. Literalmente, también detuvieron a un vecino que no pintaba nada, pero ya estaba detenido también. Por supuesto, este grupo de 7 personas, conocido como los Maguire 7, tampoco tenían conexiones con el IRA, pero los 7 fueron acusados de fabricar bombas del IRA en el fregadero de la cocina, condenados con pruebas falsas y también condenados a largas penas de prisión. Así que la película va de demostrar no solo su inocencia, demostrar que las incriminaciones y el propio proceso judicial fue una verdadera chapuza, pero también de un reencuentro entre un padre y un hijo, porque efectivamente no se llevaban muy bien. Y es que el hijo, pues estaba en ese rollo punky de los años 70 y el padre veía que eso le podía llevar por mal camino. Y eso, como veréis, es clave. Pero bueno, esta relación padre-hijo pues nos lleva al primer error de la película. En la vida real, Gerry y Giuseppe no compartían celda en prisión. Esto funciona genial en la película porque a través de una desgracia compartida, de una injusticia clamorosa contra los dos, reanudan sus lazos familiares en prisión, soportando juntos las penas. Pero no solo es que no compartiesen celda, es que la mayor parte del tiempo no compartieron ni prisión.
La historia es aún peor, ya que el padre, tal y como vemos en la película, murió durante el cumplimiento de su sentencia y, por tanto, cualquier desavenencia nunca pudo ser resuelta. Por lo menos no tal y como vemos en la película. Además hay una cosa rara, aquí el actor Peter Postlethwaite era solo 11 años mayor que Daniel Day-Lewis. Es verdad que uno parece más mayor y otro más joven, pero aún así, si te fijas, puede chocar un poco, sobre todo porque nadie está preparado para ser padre con 11 años. Pero bueno, tampoco es el desajuste más raro, porque Carol Richardson tenía 17 años en el momento de su arresto, pero fue interpretada por Betty Edney, de 33 años. Esto es casi como las películas de instituto, que hay treintañeros interpretando a adolescentes que no se les abre la taquilla en el instituto. En cualquier caso, el hecho de que el padre muriese en prisión nos lleva al siguiente error. La abogada Gareth Pierce, Emma Thompson, que jugó un papel decisivo en la investigación, nunca conoció al padre porque este murió en 1980, es decir, 9 años antes del juicio que finalmente los dejó libres. Y es que, por lo que he podido leer, gran parte de los errores históricos que escamaron más a la prensa inglesa no era el propio hecho de reconocer que se habían equivocado, sino que el propio juicio no parece respetar las normas más elementales del sistema inglés. Por ejemplo, la abogada no podía presentar el caso ante el tribunal, ya que no era la abogada oficial asignada para las víctimas. Este era Michael Mansfield. O sea, en los juicios, procuradores, abogados, cada parte tiene un rol claramente separado y esto pasa en cualquier sistema legal, pero aquí pues no. Por un lado pienso que es raro que no hayan contado con un asesor jurídico para esta película, pero también creo que puede ser que hayan simplificado todo el proceso para que no resulte demasiado confuso o farragoso para la audiencia, quien no está familiarizada con los procesos judiciales. De la misma manera, se simplifica todo el proceso, ya que el personaje del inspector Robert Dixon es una combinación de varios agentes de policía relacionados con el caso, y esto, honestamente, también lo entiendo. Creo que lo hacen por quitar personajes que despistarían en realidad. Yo creo que todos podemos asumir que un equipo de investigación está compuesto normalmente por varias personas, que un detective se rodea también de expertos, no solo él, pero supongo que esos serían demasiados personajes y mejor simplificar. Pero bueno, ahí está el matiz. En el tribunal, el inspector Dixon afirma que nunca llegó a hablar con Gary Conlon, este joven acusado injustamente. Unos minutos más tarde, cuando interrogan a la víctima, afirma que le había confesado un robo, y dejan pasar esto por alto. Y es raro por dos motivos. El primero es que entonces sí que hay pruebas de que Dixon y Gary habían hablado, lo que nos hace entender que uno de los dos miente y cualquier abogado se habría dado cuenta de esto. Pero es que además Gary sí había cometido delitos menores, por lo que debido a este historial no podría haber sido admitido en el IRA, porque sí había registro de él. De hecho, había sido expulsado de Fianna Éireann, una organización juvenil republicana irlandesa con fuertes vínculos con el IRA provisional. Y de estos 4 de Guildford, los otros tampoco podrían haber sido admitidos porque, bueno, también tenían condenas de menudeos con drogas o de vivir de ocupas. Así que el IRA no quería gente con un historial porque, obviamente, eso haría peligrar sus operaciones. Lo que hace que la acusación de pertenecer a banda armada sea más grave o incluso más absurda porque el propio IRA reniega de la gente de este perfil. Y esto creo que es algo que, bueno, pues seguramente se habló en el juicio y aquí ignoran. Por otra parte, la coartada de las víctimas acabó siendo revelada por una investigación policial posterior una vez reabierto el caso. A su vez, cuando el caso parecía un error muy clamoroso, hubo esfuerzos de parlamentarios británicos para corregir este error contra los 4. Quizás por sus intereses o por salvaguardar la reputación del sistema judicial inglés que había sido cuestionado como anti-irlandés. Sobre todo después de este caso de los 4 de Guildford, los 7 de Maguire, pero también los 6 de Birmingham. Porque sí, hay más. Esto eran otras 6 personas condenadas a cadena perpetua por el atentado de otras explosiones en 2 pubs que acabaron con la vida de 21 personas. Resultó ser un infame montaje judicial que también se investigaba en esos años. Vamos, que la confianza pública en el sistema penal inglés pues estaba bastante por los suelos. Normal, por otra parte. Pero bueno, los pocos ingleses que hicieron algo para intentar paliar esta situación, pues ni son mencionados. Y el hecho de que haya algún inglés que intentase demostrar la inocencia de estas personas, pues eso demostraría que el sistema no era abiertamente anti-irlandés. Que había un sentimiento social y político,
Sí, pero vamos, que no a todos los ingleses les parecía bien eso, y entonces creo que clasifica a todos en buenos o malos. Los verdaderos autores de los atentados con bombas en los pubs de Guildford fueron la banda Balcombe Street Gang del IRA, que fue la unidad más violenta, despiadada y altamente entrenada jamás enviada a Gran Bretaña por el IRA provisional. Perpetraron más de 40 atentados con explosivos, a los que hay que sumar ataques con armas de fuego. Tuvieron decenas de muertos en su haber. Ellos admitieron los atentados de Guildford y Woolwich durante sus juicios. En la película se crea un personaje ficticio, Joe McAndrew, inspirado en Joe O'Connell, que es miembro de este grupo que os digo. No entiendo con qué propósito hacen esto. Por un lado puede ser que simplifiquen las cosas. Ya lo hemos dicho. Así hay menos personajes y no nos despista. Vale. Por otro lado, prácticamente no se menciona nada de esto. Y no sé si es para ocultar el hecho de que, bueno, aunque tú, como espectador, a lo mejor puedas entender las ideas políticas pro-irlandesas, sobre todo después de esta injusticia cometida con los personajes, con los protagonistas principales, pues a lo mejor no nos quieren hacer ver que dentro de los que defendían esas ideas hubo gente que se pasó 3 pueblos y se pasó directamente al terrorismo. Y no sé si es tratar a la audiencia como un poco tonta, porque no puede admitir que dentro de la gente que defiende tus ideas, pues hay gente que defiende esas ideas de forma incorrecta. Es decir, la unificación de Irlanda te puede parecer legítima y defendible, normal, pero lo que no te puede parecer legítimo y defendible es el terrorismo. Y no pasa nada por defender una cosa sin la otra. El grupo extremo terrorista fueron perdonados tras los acuerdos del Viernes Santo en 1999, donde se aceptaba el fin de la lucha armada por ambas partes. Es cierto que la escena final es apoteósica cuando los van liberando, incluso recibieron una disculpa oficial por parte del entonces primer ministro Tony Blair, que eso, quieras que no, pues te hace olvidar todos los años que has pasado en prisión. Pero el juicio de puertas adentro no está descrito como tan jaleo, tanto grito, saliendo de la corte, caminando por encima de los bancos. Por muy mediático que fuese este juicio, no fue así. Eso sí, las declaraciones a la salida quedaron grabadas y son calcadas. Totally innocent man. I'm an innocent man. I've been in prison 15 years for something I didn't do. I spent 15 years in prison for something I didn't do. Watched my father die in a British prison for something he didn't do. I watched my father die in a British prison for something he didn't do. Y además, un error tonto, los jueces ingleses no usan estos mazos para dictar sentencia. Esto es muy Hollywood, pero no. Creo que uno de los grandes errores de la película es que no proporciona del todo un contexto político y social a este juicio. En este vídeo yo os he puesto el contexto porque, bueno, os quiero tanto a vosotros, mi audiencia, que me quiero esforzar al máximo para dejar claro qué leches estaba pasando en torno a los acontecimientos que vemos en la película. Por eso tenéis que suscribiros a mi canal. Aquí las cuestiones políticas ni se discuten ni se exploran. Es el telón de fondo de todo lo que está pasando. Mi propio contexto es un resumen muy resumido, pero estamos hablando de eventos complejos a lo largo de décadas, y creo que, como espectador, si no estoy familiarizado con todo el problema que envuelve este juicio, me creo que esta película es de estas de juicios, al estilo americano, para ver si eres el asesino o no. Es más una trama policial, pero no una trama política también, que era lo que englobaba todo. Tampoco muestra ni menciona que Gary Conlon, debido al trauma de la experiencia en la cárcel, acabó en las drogas y el alcohol. Es verdad que la película se rodó pocos años más tarde de los eventos que vemos en la película, y quizás asumieron que lo de beber alcohol era porque es irlandés. Pero lo cierto es que el impacto en su vida fue mucho más allá que los años perdidos. La sentencia injusta, haber perdido a su padre. Finalmente se recuperó y murió de cáncer de pulmón a la edad de 60 años el 21 de junio de 2014. Por último, esa tanda de pequeños errores históricos que no afectan en absolutamente nada a la trama, pero bueno, algunos detalles que podemos apreciar. El cartel de Jimi Hendrix en la celda de la cárcel es una reedición de 1993, o sea que es posterior, pero esto no es más que un guiño porque la melodía que Gary tararea y toca cómicamente en el trozo de tubería que sostiene mientras roba la chapa de los tejados es la apertura de Voodoo Child de Jimi Hendrix. Canción también, por cierto, con mucha historia y que también trajimos al canal. Y es que fue parte de la banda sonora ya que suena esta canción cuando los soldados británicos abren fuego. Cuando Paul y Gary llegan a Londres, caminan por las calles buscando la casa de Paddy. Un letrero en la calle dice Huskinson Street,
que es una calle de Liverpool, no en Londres. Un informe de televisión dice además que Ardoyne se encuentra al oeste de Belfast, pero en realidad está al norte. La película fue polémica, además, no solo por menospreciar, podríamos decir, el sistema judicial inglés, pese a que ellos mismos reconocían ese error, sino también porque uno de los 4 de Guildford, concretamente Gary, bajo coacción policial, acabó confesando este delito. En teoría no te podían detener más de 2 días, pero bueno, cambiaron una ley especial y al final podían detenerte durante una semana, que te estaban torturando, y al final confesabas lo que fuese. Luego, obviamente, se retractó en el juicio, pero fue esta confesión la que hizo que detuviesen a los 7 de Maguire, es decir, incluido su padre. Y a alguno de estos 7 pues le molesta que pongan a Gary como un héroe, porque fue por su error que ellos sufrieron ese destino. Aunque, a saber, igual cualquiera de nosotros hubiese acabado confesando. Además, también criticaron que el propio director jamás se puso en contacto con ellos para conocer su versión de los hechos. Jim Sheridan, el director, se vio obligado a defender sus decisiones. En 2003 afirmó: "Me acusaron de mentir en el nombre del padre, pero la verdadera mentira fue decir que era una película sobre los 4 de Guildford, cuando en realidad se trata sobre un padre no violento". Discriminación, sufrimiento, injusticia, determinación. Creo que esta película reúne muy bien todos estos elementos. Me parece un peliculón y os lo recomiendo de verdad. La actuación de Daniel Day-Lewis, como siempre, es espectacular. Se sabe que es un actor de método y pasó noches en la celda de una cárcel en el set, mientras los miembros del equipo le arrojaban agua y le insultaban. Incluso mantuvo su acento norirlandés dentro y fuera del set durante todo el rodaje. Logra bastante bien este acento de Irlanda del Norte, pero no lo logra del todo bien, creo yo, porque se le entiende. Además, la película incluye la canción You Made Me the Thief of Your Heart, interpretada por Sinéad O'Connor y escrita por Bono, Gavin Friday y Maurice Caesar. Así que, ¿qué más quieres? A Bono, por cierto, le ofrecieron un papel, pero estaba muy liado con la gira de U2 y no pudo hacerlo. Y como peliculón que es, fue nominada a 7 Oscars. ¿Quieres saber cuántos ganó? Pues te digo la cifra o te la paso rodando. A ver, en 1993 se estrenó La lista de Schindler y ese drama, por lo que sea, preocupa más a los empresarios de Hollywood que lo que estuviesen haciendo los punkis del Reino Unido en 1970 y pico. Dicho esto, muchísimas gracias a los Patreon por haber elegido este tema y este peliculón. Espero que os haya gustado este vídeo a todos. Si quieres apoyar el canal, ya sabes, hazte Patreon. Una vez al mes podemos elegir qué tema traemos al canal, ya sea de cine, series, de videojuegos, de música. Vamos a exprimir toda la historia que hay en la cultura popular que nos rodea. Y también, puedes apoyar a este canal siguiéndome en redes sociales para ver qué se cuece, que vamos a traer al canal, y compartiendo este vídeo, ya sea con alguien que conozcas que le gusta esta película, este actor, Daniel Day-Lewis, que es muy bueno, o algún amigo tuyo que haya estado en prisión de manera injusta, o de manera justa, probablemente así compartas el vídeo con más gente. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a los Patreons, y en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Muchas gracias. Podéis apoyar mi canal también comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com. La segunda vendrá este año. Y también tengo un libro de divulgación, Cultura Geek.